Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús, que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Había dicho en el programa pasado que íbamos a comenzar hoy en el capítulo 5, pero después que oí el programa, después de haberlo hecho, pues me di cuenta que había dejado muchísimas cosas importantes que no podía dejarla pasar por alto. Y que vuelvo a decirme, por favor, perdónenme, en vez de comenzar hoy en el capítulo 5, como yo les había dicho a ustedes, los que escuchan este programa, pues lo vamos a comenzar. Vamos a tener todavía este capítulo 4, pero comenzando en el versículo 13 y algunos versículos más que ya iremos diciendo. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracia y bendecimos tu nombre, porque eres bueno, grande y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de volver a hablar de tu palabra. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Este libro de Proverbios, como decía, es un libro, es una fuente para consejos especialmente a los jóvenes, porque ellos son los que están en más peligro que ya los que hemos vivido un poco más. Lo que hemos vivido mucho, como en mi caso, pues hemos visto mucho y hemos visto dónde está el engaño y cualquier cosa. Pero este libro nos deja saber, le deja saber a los jóvenes por qué no se deben dejar de engañar o no se deben dejar engañar del hombre malo y de la mujer extranjera. Decimos el hombre malo y no estamos hablando de Satanás, que es el peor de los malos. Estamos hablando del hombre, de humano, pero malo. Y estamos hablando también de una mujer, pero humana, de una mujer extranjera. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué extranjera? Porque las israelitas, ya lo dijimos en un programa pasado, no podían ser prostitutas, no podían, era prohibido por la ley de Dios que las israelitas fueran prostitutas, no se les permitía eso. Entonces, pues tenían que ser aquellas mujeres que venían de otros lugares, las extranjeras, que ejercieran ese, digamos, ese trabajo. Vamos a decirlo así. Pero eso era es de eso que tienen los jóvenes que cuidarse. Del hombre que te aconseja mal, o sea, del hombre malo. El hombre malo puede ser tu mejor amigo o que tú crees que es tu mejor amigo, pero te quiere llevar por el derrotero del pecado. Te quiere llevar por la senda mala. Y a eso es que está llamando este libro, este capítulo 4, al hombre joven, al muchacho, al joven que sale a la calle, que comienza a caminar ahora. Entonces dice, no te deje engañar del hombre malo, o sea, del hombre perverso, del hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni de la mujer extranjera, o sea, ni de la mujer prostituta, digámoslo así. Vamos a leer, porque esto es consejo todo lo que este libro da. Consejo es para todas las vertientes, para todos los niveles. Vamos a leer el versículo 13. Vamos a comenzar leyendo el versículo 13 y vamos a leerlo hasta el 16. Dice así: retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entre por la vereda de los impíos, ni vaya por el camino de los malos. Oiga, comienza a aconsejarnos este hombre, especialmente a los jóvenes, vuelvo y reitero, que no entre por ese camino, por el camino de los impíos, que no vaya por esas partes, por esas veredas, no camine por ahí. Los padres siempre le dicen a los hijos con quién deben o con quién no deben caminar. Yo me recuerdo que tenía un amiguito
llamado Francisco, en Guayacanar de Asua. Él se llamaba Francisco, todo el mundo le decían para ese tiempo, ya su padre murió hace muchos años, él es como de mi edad. Su padre murió primero que el mío, imagínese usted, el mío ya murió en el 68. O sea que estamos hablando de que ese hombre murió hace muchos años, ya no le dirán así a Francisco. Pero en ese tiempo le decían Francisco Cano, porque el papá se llamaba Cano, o sea, le decían así, ese era su apodo. O sea que en Santo Domingo se usan mucho los apodos. Y papá y mamá siempre me decían, tú ve, júntate con Francisco, porque Francisco es un buen niño, porque fue una persona maravillosa, hasta donde yo sé. Yo tengo muchos años, que no lo veo, muchos años, pero en los años que yo le vi, fue un hombre maravilloso, una persona tranquila, un muchacho bueno. Vamos a decir esa palabra, un muchacho bueno. Entonces siempre me decían mamá y papá, tú ves, con Francisco me gusta que tú juegues, que tú te juntes, pero con fulanito, con que sea, no. ¿Por qué? Porque los padres aconsejamos a los hijos con quién no es bueno que se junten. Y es lo que está haciendo aquí el proverbista. Dice el 3, el 14, no entre por la vereda de los impíos, no camine por ahí, ni vaya por el camino de los malos. Dice así el 15, déjala, no pase por ella, apártate de ella y pasa, apártate de ella, pasa, o sea, pasa de la mujer ramera, pasa de la mujer que tiene los labios suaves, dice la Biblia. Y el 16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Oiga bien, la gente, cuando está en pecado, cuando está en maldad, no duerme si no ha hecho algo malo. Inclusive se dice, son corridos, que a lo mejor no es así, pero lo dice la gente, que cuando las personas se imponen a matar, el día que no matan, no están bien, se sienten mal, se sienten que le hace falta algo. Bueno, es verdad. Cuando la gente se acostumbra al pecado, si no hace pecado, si no lleva al otro al pecado, se siente mal. No así el otro. Vamos a seguir con estos versículos. Y el 18 dice, bueno, el 18, no, creo que estuvo en el 16. Porque no duermen si no han hecho mal. Pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Así es. Y dice el 18, que es el que voy a leer entonces, la diferencia que usted puede hacer entre el hombre malo y el hombre que está en Dios. Mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, la luz del cristiano, la luz del hombre que está en Dios, va aumentando, porque la gente comienza a conocerlo, y comienza a conocerlo como un hombre o una mujer santa, como una persona que está buscando a Dios, como una persona que se acerca a Dios cada día, porque el cristiano ora a Dios cada día. Y yo no diría ni siquiera cada día, sino cada minuto. Conduciendo, va diciendo, Señor, guíame, ayúdame. Y en cualquier trabajo, en cualquier circunstancia, tiene su corazón puesto en Dios, su vista puesta en Dios, su mente puesta en Dios. Y entonces esa gente dice que es como la aurora, que cuando el día va aumentando, pues va clareando más y se pone el día perfecto. O sea, entonces es ahí donde usted y yo podemos decir seguro que estamos en luz, porque estamos en Cristo. Y dice la Biblia que el que está en luz no anda en tinieblas. Mire, el versículo 19 es muy importante para mí. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, que no sabe con qué tropieza. Qué problema, ¿eh?
El camino de los impíos, por eso es que usted tiene que saber con quién se junta. El camino de los impíos es el camino ancho. Bueno, ancho es como el embudo. ¿Saben lo que es un embudo? Todos ustedes saben lo que es un embudo. Un embudo es ancho y usted vacía ahí cualquier cosa porque es muy ancho. Pero ¿qué pasa con el embudo? Que se pone estrecho después. Muy ancho arriba, pero abajo se pone estrecho. Así es el camino de los impíos. Es muy ancho para caminarlo. Y usted puede hacer de todo. Yo recuerdo un hermano que le decía a otro, ese hermano tenía otro hermano que era cristiano, y él le decía, tú no gozas, tú no eres nada, porque tú eres evangélico. Y los evangélicos no gozan. Y el hermano le contestaba, bueno, está bien, no hay problema. Pero ese hermano que le decía así, tuvo 29 hijos. 29 hijos con distintas mujeres. Imagínese usted entonces, ese camino que era tan ancho, cómo se puso de estrecho al final. Porque el pecado es lo que lleva. El que va con la mujer ajena, con la mujer ramera o con la mujer ajena y deja a su mujer en su casa, está caminando por el camino ancho. Y bueno, qué gozo tiene, qué gozo, qué alegría. Hay una anécdota que yo creo que todo el mundo la conoce, que dicen que un señor le dijo que le dijo Dios, ¿por cuál camino quieres caminar? ¿Por el ancho o por el estrecho? Y él dijo, bueno, yo quiero saber cómo es. Y él dice, bueno, mira, este es el ancho. Y vio allí gente cantando, bailando, brincando, saltando, gente alegre. Oye, una cosa tremenda. Dice, déjeme ver el otro, a ver qué pasa. Cuando pasa, le enseña el otro, ahí hay gente orando, leyendo la Biblia. O sea, persona tranquila, buscando a Dios, con su mente en Dios. Y entonces dijo, no, pero este camino es muy aburrido, dijo el Señor. Me gusta más el otro camino, porque el otro camino es un camino ancho donde hay alegría, juego de gallo, mujeres rameras y de todo. Hombre, no, yo me voy por el camino ancho. Se fue por el camino ancho. Pero el camino, eso es un cuento, eso no es bíblico, ¿eh? No vayan a decir que yo estoy diciendo algo que la Biblia dice que no es eso. Son fábulas. Pero el hombre siguió caminando hasta que el camino se terminó y cayó en un abismo. Y cuando cae en el abismo, le dice él, bien apurado, con mucho tormento, con muchos problemas, él decía, pero hombre, no, pero este no es el camino que yo quiero, porque yo quiero el camino ancho, pero que era un camino bueno, donde hay esto. Dice, no, esa es la propaganda. Esta es la realidad del camino ancho, que después se pone tan estrecho que no se puede caminar. Ese es el problema del camino ancho, que es como el embudo. Mientras usted dice, bueno, ¿qué? Yo puedo hacer de todo, de todo. Estoy caminando por el camino ancho, qué bueno. Fiesta y mañana gallo, como decían ciertas gentes. Pero la realidad es otra. En Cristo usted tiene oraciones, ayuno, consagración, lectura de la palabra, porque la palabra de Dios hay que leerla con frecuencia. Mire, una vez había un joven, eso también es un cuento, que él estaba en el ministerio, él era pastor. Y cuando tenía 3 años de ser pastor de una iglesia, dijo, ya yo me voy porque a mí se me acabaron los mensajes. Ya yo no tengo más nada que decir. Y le preguntaron, ¿cuánto tiempo pasas tú con la Biblia? Dice, bueno, a veces hasta media hora. A veces hasta media hora. Pero no tengo ya nada más que decir. Entonces ya yo voy a dejar esto. Alguien le contestó, muy bien, déjalo, porque tú no estás capacitado para tener un ministerio. Porque el que tiene un ministerio tiene que ser constante con la palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice para poder enseñar, porque es normal. Es así, de la abundancia del corazón habla la boca. Decía un señor que del corazón sale
del corazón sale por el barde de la boca. Los labios suyos dicen quién es usted. Y si no, recuérdese usted de Pedro, el apóstol. Cuando estaba él mirando de lejos el Via Crucis, digamos, de Jesús, cuando le estaba haciendo el juicio a Jesús, le dijeron dos personas: tú te pareces a uno de ellos porque tú hablas como ellos. Tú hablas parecido a esa gente. Tú eres judío. Tú hablas como ellos. Nosotros hablamos, la gente cuando habla se delata. Mire, es tan así que hasta la gente puede decir de qué lugar es usted en su país. Por lo menos nosotros en la República Dominicana tenemos una región, es la región del Cibao, que la gente por lo regular habla con la I. Bueno, digamos en una buena parte de la gente habla con la I. En el sur, que es mi sur, el mío, pues pronunciamos mucho la R o la R. La pronunciamos mucho y la arrastramos mucho. Y la gente pues sí, ese es sureño. A mí me pasó algo en Montellano. Yo estaba en una campaña en Montellano, de Puerto Plata, y era al aire libre. O sea que allá se ponen siempre grandes bocinas y se oye muy lejos. Y yo recuerdo que pasó un joven, o pasaron dos jóvenes en un motor, en una moto, y dijeron: ese tiene que ser sureño. Y yo solo me reí, porque es verdad. Porque nosotros arrastramos las R o las Rs. Y por esa razón, pues, la gente sabe que somos del sur. Y cuando hablan los cibaeños, saben que es de la región norte. Y cuando hablan de los del este, saben que es del este, porque tienen una forma de hablar. O sea, los cristianos, imagínense un cristiano hablando como quiera y diciendo de todas las cosas. ¿Cómo puede usted saber que es cristiano? Eso es imposible. No se sabe que es un cristiano así. La gente habla como tiene que hablar un cristiano. Y un cristiano siempre tiene que hablar pensando que Dios me ve, que Dios me oye. Él oye y ve lo que digo y lo que hago, o lo que dejo de hacer. Entonces para poder tener un mensaje fluido y que la gente pueda entenderlo, usted tiene que empaparse de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, darse a la palabra de Dios. Entonces la gente va a decir: bueno, pues estamos oyendo la palabra de Dios. Si yo hablo con una persona por más de 10 minutos, usted puede estar seguro que yo le predico el evangelio, aunque esta persona no me escuche. En estos mismos días, en esta misma semana, bueno, la semana pasada, digamos, hoy es el primer día de la semana, yo hablaba con unas personas, con dos personas, y hablábamos y yo le di mi testimonio de cómo yo llegué al evangelio. Ellas eran dos mujeres, y se quedaron un poco asombradas. Porque yo tengo que hablarle a la gente del evangelio. Yo no puedo quedarme callado. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si usted es una gente que dice todo tipo de maldiciones, todo tipo de palabras, y usted no tiene miramiento para decir lo que sea, es porque eso es que le abunda a usted en el corazón. Si le abunda otra cosa, usted jamás va a decir otra cosa. Dice el versículo, ya para terminar, el versículo 20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos. Guárdala y medita tú en medio de tu corazón. Esa es la verdad. Medita en la palabra de Dios. Medita en ella, y ella es vida, y vida abundante. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde. Y seguimos con este libro de los Proverbios. Y ahora sí que el domingo que viene estaremos con el capítulo 5 de este libro de los Proverbios. Que el Señor me los bendiga y que me le dé una semana maravillosa.